Y si te dijera que la fuerza más aterradora de Mike Tyson no estaba en sus puños, sino en su mente. Que su arma más letal no era su gancho de izquierda, sino una brutalidad psicológica que se forjó en el abandono. Imagina esto. Un chico roto de Brooklyn, un paria destinado al olvido, es reprogramado mentalmente para usar el miedo como combustible, convirtiendo el dolor puro en una mentalidad que cambió el deporte para siempre. Esta no es solo la historia del campeón de peso pesado más joven de todos los tiempos. Esta es la receta de cómo se construye un monstruo. Y cómo los mismos ingredientes pueden ser la clave para que te vuelvas imparable. Para entender al monstruo, primero tienes que entender al niño. Antes de Iron Mike, existía Michael Gerard Tyson, un niño con sobrepeso, ceceo y gafas gruesas en el corazón de Brownsville, Brooklyn, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Era un blanco fácil. El mundo no le enseñó con palabras, le enseñó con golpes, con humillación, con miedo. Su infancia no fue de juegos y risas, fue un seminario intensivo sobre supervivencia. Con un padre ausente y una madre luchando contra sus propios demonios, la calle se convirtió en su única aula. Él mismo lo ha dicho. La calle me enseñó que solo los fuertes sobreviven. Pero esa fuerza no nació de la confianza, sino del terror absoluto. El miedo era su compañero constante. Miedo a ser golpeado, miedo a no tener suficiente, miedo a ser un don nadie. Y ese miedo lo empujó a la delincuencia. Robar para comer, pelear para no ser la víctima. Para cuando tenía 13 años, ya había sido arrestado 38 veces. Era un caso perdido, una estadística más en un sistema diseñado para olvidarlo. El joven Tyson no era un depredador por naturaleza. Fue moldeado para serlo por un entorno que no le dio otra opción. O te conviertes en depredador, o te conviertes en presa. Y él se negó a ser la presa. Cada arresto, cada pelea callejera, cada noche de incertidumbre era solo una capa más de armadura sobre un niño aterrorizado. El mundo le había mostrado su cara más cruel, y su respuesta fue empezar a construir una cara aún más cruel para devolvérsela. No lo sabía entonces, pero este infierno personal estaba forjando la base de su futura mentalidad. Una familiaridad tan íntima con el dolor y el miedo que, con la guía adecuada, podría convertirlo en su mayor poder. Todo luchador legendario tiene un punto de inflexión, un momento que divide su vida en un antes y un después. Para Mike Tyson, ese momento tuvo un nombre: Cus D'Amato. Cuando Tyson, un delincuente juvenil, fue enviado a la escuela para niños de Tryon, conoció al legendario entrenador de boxeo. D'Amato era más que un entrenador. Era un psicólogo, un filósofo y un maestro de la mente humana. Vio más allá del historial de arrestos y la rabia. Vio lo que nadie más veía: un pozo sin fondo de miedo e inseguridad. Y supo que ese miedo, bien canalizado, era energía pura. D'Amato no le prometió fama ni dinero. Le hizo una promesa mucho más profunda y aterradora. Le dijo: si me escuchas, si confías en mí, te convertiré en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Pero la condición era la sumisión total. Tyson tenía que entregarle su mente. D'Amato se convirtió en su tutor legal, la figura paterna que nunca tuvo, y comenzó el proceso de deconstrucción y reconstrucción. Cus D'Amato sabía que el boxeo se gana y se pierde en el espacio de 6 pulgadas entre las orejas. Tu mente no es tu amiga, Mike, le decía. Tienes que pelear con tu mente, controlarla, ponerla en su lugar. Su método era brutalmente efectivo.
Aisló a Tyson de sus viejas influencias, lo sumergió en una rutina espartana y comenzó a trabajar, no en sus músculos, sino en su psique. D'Amato no estaba entrenando a un boxeador, estaba forjando un arma. Entendió que la ferocidad de Tyson venía de su dolor, y en lugar de sanar ese dolor, le enseñó a usarlo. Como dijo Kus, un chico viene a mí con una chispa de interés, alimento la chispa y se convierte en una llama. Alimento la llama y se convierte en un fuego. Alimento el fuego y se convierte en un resplandor rugiente. Con Mike Tyson estaba a punto de desatar un infierno. El laboratorio de D'Amato era una cámara de tortura psicológica donde las debilidades se convertían en armas. La transformación de Tyson se basó en 3 pilares, 3 lecciones que lo convirtieron de un niño asustado en el hombre más temido del planeta. La lección más importante de D'Amato fue una paradoja. No intentes vencer el miedo, hazte su amigo. D'Amato le enseñó a Tyson que el miedo es como el fuego. Puedes hacer que funcione para ti, puede calentarte, cocinar tu comida, darte luz. Pero si lo dejas fuera de control, puede quemarte a ti y a todo a tu alrededor. Tyson aprendió a controlar ese fuego. Admitió llorar de miedo antes de las peleas, pero no lo veía como una debilidad. Era su ritual, era el combustible. El héroe y el cobarde sienten exactamente el mismo miedo, decía D'Amato. La diferencia es lo que hacen con él. Tyson aprendió a tomar esa energía paralizante y proyectarla hacia su oponente, convirtiendo su propio terror en un arma de intimidación masiva. Para controlar el fuego del miedo, necesitas un escudo indestructible: la disciplina. La rutina de Tyson se convirtió en leyenda. Despertarse a las 4 de la mañana para correr, seguido de miles de abdominales y flexiones. Pero era la filosofía detrás lo que importaba. D'Amato le dio a Tyson la definición que lo marcaría para siempre. La disciplina es hacer lo que odias, pero hacerlo como si lo amaras. No se trataba de disfrutar el dolor. Se trataba de conquistarse a sí mismo cada mañana. Cada vez que sonaba la alarma y su cuerpo gritaba no, su mente, entrenada por Kus, respondía sí. Este ritual diario construyó una voluntad inquebrantable. Estaba ganando la guerra contra su propia mente mucho antes de subir al ring. La batalla diaria era contra la debilidad, la pereza y la duda. Al hacerlo como si lo amara, Tyson se reprogramó, asociando el sufrimiento con la victoria y convirtiendo el sacrificio en su estado natural. Una vez que el miedo se convirtió en combustible y la disciplina en un escudo, el último paso fue proyectarlo todo hacia afuera. D'Amato le enseñó que la pelea empieza mucho antes de la primera campana. La intimidación no era un acto, era la manifestación de su proceso interno. La mirada vacía, el silencio sepulcral, la negativa a mostrar humanidad. Todo estaba calculado. Estaba decidido a proyectar el aura más salvaje e intimidante que el boxeo había visto jamás, confesó Tyson. No era simple bravuconería, era guerra psicológica. Estudiaba a sus oponentes, no sus técnicas, sino sus almas. Quería romper su voluntad, quería que vieran en sus ojos a un aniquilador. Kus fue explícito al respecto. El objetivo es herir, destruir, le decía. Romper costillas, explotar hígados, empujar la nariz de un tipo hacia su cerebro. Esta brutalidad verbal se convirtió en la profecía que Tyson cumplía en cada pelea, ganando la mayoría por puro terror psicológico antes del primer golpe. Con la mentalidad forjada y el arma cargada, el resultado fue inevitable. El mundo no estaba preparado.
Mike Tyson no solo ganó sus primeras 19 peleas profesionales, las ganó todas por nocaut, 12 de ellas en el primer asalto. No estaba peleando, estaba ejecutando. Cada oponente era un clavo, y él era el martillo. El 22 de noviembre de 1986, el plan maestro de Cus D'Amato, quien había fallecido un año antes, alcanzó su culminación. Un Tyson de apenas 20 años subió al ring contra el campeón Trevor Berbick. Berbick intentó jugar juegos mentales, pero era un niño tratando de asustar a un fantasma. Tyson lo miró con esa calma depredadora y lo demolió. En solo 2 asaltos, noqueó a Berbick de manera tan brutal que el campeón intentó levantarse 3 veces, solo para colapsar. El mundo fue testigo del nacimiento del campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Fue la prueba de que una mentalidad brutal, construida sobre el miedo, la disciplina y la intimidación, era imparable. Se convirtió en el hombre más malo del planeta. Una fuerza de la naturaleza que no solo derrotaba a sus oponentes, sino que los desmantelaba. Los rivales ya estaban vencidos en el vestuario. La pregunta ya no era si Tyson ganaría, sino en qué segundo lo haría. Era la encarnación de la profecía de Cus D'Amato, un monstruo invencible. Toda arma poderosa tiene un doble filo. La misma mentalidad que llevó a Tyson a la cima fue la que lo arrastró al abismo. Sin la mano guía de Cus D'Amato, el fuego que había aprendido a controlar comenzó a salirse de control, quemándolo todo. La brutalidad del ring se derramó en su vida personal, trayendo caos, violencia y autodestrucción. La fama y la fortuna aceleraron sus demonios internos. Perdió la disciplina, reemplazando el gimnasio con excesos. La inevitable caída culminó en la pérdida de su título, problemas legales, prisión y, finalmente, la bancarrota. El hombre que lo tenía todo, lo perdió todo. En sus propias palabras, Tyson ha reflexionado sobre esta dualidad. Mi mentalidad brutal me dio todo y me quitó todo. Pero sin ella, no habría sido nada. Aquí yace la lección más profunda. Una mentalidad imparable sin un propósito, sin dirección, inevitablemente se vuelve contra uno mismo. Se convierte en una jaula. Tyson ha hablado abiertamente del miedo que le tiene a esa versión de sí mismo. Desearía que ese tipo muriera, confesó. Si él sale, el infierno viene con él, y tengo miedo de él. Su viaje posterior al boxeo no ha sido sobre recuperar la gloria, sino sobre aprender a domar a la bestia que él mismo creó. Se trata de entender que la verdadera fuerza no es solo ser imparable, sino tener el control de hacia dónde te diriges. La historia de Mike Tyson es una lección magistral sobre el poder de la mente para transformar el infierno en un arma. Nos enseña que el miedo no tiene por qué ser tu debilidad, puede ser tu mayor fuente de energía. Que la disciplina, hacer lo que odias como si lo amaras, es el secreto para forjar un carácter inquebrantable. Y que la confianza no es algo con lo que naces, sino algo que construyes a través de la conquista diaria de tu propia mente. La mentalidad brutal no se trata de violencia. Se trata de una honestidad brutal contigo mismo. De enfrentar tus miedos, abrazar el sacrificio y ejecutar sin excusas. Es la diferencia entre quienes se quejan de sus circunstancias y quienes las usan como escalones. La pregunta que debes hacerte no es si tienes miedo. Todos lo tenemos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? ¿Dejarás que te queme o lo usarás para encender el fuego de tu propia grandeza? Si este análisis sobre la mentalidad de los campeones te ha aportado valor, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana
Profundizamos en las estrategias que separan a los buenos de los imparables. Únete a la comunidad.